En sentencia emitida por el tribunal el 29 de noviembre de 2023, en el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado, declaró la responsabilidad internacional de la República de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, así como por no haber garantizado su acceso a un recurso efectivo. Asimismo, la Corte estableció que el Estado incumplió su deber de investigar las amenazas y hostigamientos que habrían sufrido las víctimas tras su destitución, así como de adoptar medidas de protección a su favor y juzgar y sancionar a los eventuales responsables de dichas amenazas y hostigamientos. En consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió por unanimidad que 1. El Estado es responsable por la violación de las garantías judiciales, el principio de legalidad, los derechos políticos, derecho a la protección judicial establecidos en los artículos 8.1, 8.2b, c, d y h, 9, 23.1c y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 8.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. 2. Por 5 votos a favor y 2 en contra, la Corte estableció que el Estado es responsable por la violación del derecho al trabajo establecido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones previstas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. Disienten el juez Humberto Antonio Sierra Porto y la jueza Patricia Pérez Goldberg. Por unanimidad, la Corte estableció que 3. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial reconocidos en los artículos 5.1, 8.1, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. Asimismo, por unanimidad, la Corte dispuso que 4. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 5. El Estado realizará en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación las publicaciones indicadas en la sentencia. 6. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad en los términos indicados en la sentencia. 7. El Estado en un plazo razonable contado a partir de la notificación realizará la adecuación normativa señalada en la sentencia. 8. El Estado pagará las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización alternativa, daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. 9. El Estado, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia. 10. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado total cumplimiento a lo dispuesto. Bien, es parte de lo que está pasando. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado su sentencia en el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. El Estado es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de 3 magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de
Honduras. Ahí podemos observar en pantalla quiénes son los magistrados. El gobierno de Honduras deberá hacer un acto público, además deberá pagar indemnizaciones contra estos magistrados que han sido destituidos, según dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de forma arbitraria. 3 magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin lugar a dudas vamos a tener reacciones en algunos minutos sobre este fallo que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha declarado ya culpable al Estado de Honduras, teniendo el Estado de Honduras que tener que pagar indemnizaciones. Habría que ver cuánto dinero es de pago de indemnizaciones por la destitución arbitraria, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 4 magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional. Son 3 magistrados y una de la Sala de lo Constitucional. Ahí ustedes están viendo en pantalla quiénes fueron los magistrados que fueron destituidos de forma arbitraria: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz de Williams y Gustavo Enrique Bustillo Palma. Son los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado la sentencia. El Estado es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de 3 magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Una vez más, el Estado es el que pierde, una vez más, el Estado es el que tiene que pagar por lo que está pasando sobre esta sentencia, Claudia, que es un caso que el año pasado dio mucho de qué hablar, y que ya a esta hora de la mañana, como noticieros hoy mismo, tenemos reacciones por parte de constitucionalistas. Así es. Honduras ya había sido encontrado culpable por la destitución de estos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esta demanda que interponen los magistrados ha dado como resultado que, tras un exhaustivo análisis de los hechos por parte de la CID, concluye que el Estado hondureño violó los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad, garantía de independencia judicial, derechos políticos y protección judicial de los magistrados destituidos. También determinó la CID que el Estado no proporcionó una investigación adecuada ni medidas de protección suficientes frente a las amenazas y hostigamientos sufridos por los magistrados y también por los familiares. En ese sentido, la Corte ha ordenado al Estado tomar diversas medidas de reparación, que incluye los que ustedes escuchaban. Pues de alguna manera tendremos que pagar todos por la determinación de haber destituido a estos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. En este caso se habla de que estos magistrados estaban en contra de algunas situaciones que en ese momento quien lideraba, que era el Partido Nacional, pues no estaban de acuerdo. Por ello, de alguna forma, se expulsaron, se sacaron estos magistrados, 4 de la Sala de lo Constitucional, y por ello es que ellos han interpuesto esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ya ha fallado precisamente en 2023, y ahora dejen firme esta sentencia, que también lo que implica es resarcir el daño en favor de estos 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.